28 de julio de 2007. Poco después de la 1 de la tarde, la policía de Nueva York recibe una llamada en el 911. Una joven pide una ambulancia urgente y cuelga la llamada. Cuando los paramédicos llegan a la dirección facilitada por esta misteriosa chica, se encuentran con un hombre de unos 55 años tendido en el suelo con algo de sangre. Y digo algo porque no era demasiada para haberle amputado el miembro. La policía no fue consciente de la amputación hasta tiempo después, pero Eric no había muerto por eso. En un intento porque el hombre no gritara, le habían puesto una toalla en la boca que estaba sujetada con cinta aislante. Le habían hecho unos agujeros para poder respirar, pero el dolor insoportable del corte había hecho que la toalla se moviera de sitio, impidiendo que Eric pudiese respirar. Lo más inquietante de todo era que la mujer que había dado el aviso era la propia hija del fallecido, Brigitte, de 26 años. Este es el resultado de un largo historial de abandonos, abusos, traición y justicia. No sé, decídmelo vosotros. Como siempre, este caso está narrado con fines de entretenimiento e informativos basado en mi propia investigación. Ya sabéis que tenéis muchísima información en internet y que podéis investigar por vuestra cuenta para sacar vuestras propias conclusiones. Yo lo que hago aquí es resumiros la historia añadiendo algún que otro comentario personal. Y repito, personal, es mi propia opinión. Y dicho esto, vamos a conocer la historia de Brigitte Harris. Mi nombre es Susana García y esto es Más allá del crimen. Bienvenidos a todos al episodio 9 de la segunda temporada. Comenzamos. A pesar de ser julio, los oficiales del 911 reciben multitud de llamadas. El número asciende a 240 millones de llamadas anuales en todo Estados Unidos. Eso significa diariamente unas 657.000 llamadas, divididas por estados. Pero Nueva York es una ciudad de movimiento, por lo tanto los volúmenes aquí se incrementan en comparación con otras localidades. Los meses de verano, además, son los meses en los que aumentan los crímenes. Y para más INRI, los sábados son los días de la semana en las que más ataques y urgencias se producen. Por eso no era de extrañar que el sábado 28 de julio fuera un día movidito. Una de las operadoras que trabajaba esa tarde lo sabía. Siempre hay historias en una gran ciudad y a pesar de que muchas de las llamadas se hagan públicas, no todas tienen una historia detrás para contar. A veces son reyertas, accidentes de noche, de coche, gente un poco pasada. No en todas hay una asesino en serie detrás o esconden turbios secretos. Pero ese día iba a ser diferente. Brigitte Harris, de 26 años, había decidido enfrentarse a su padre, Eric Goodrich. Le tenía delante y ahora, mirándole a los ojos, podía recordar y sentir todos esos años de dolor, de abusos, de miedo. Su vida había sido una ruina desde muy pequeña y mucha de la culpa la tenía su padre. Todos sus temores, sus intentos de desaparecer de este mundo, sus fantasmas, su pasado, todo se le pasó por la cabeza en un instante. En una tarde que empezaba a ser calurosa, Brigitte le recriminaba a su padre el porqué de tanto horror, el porqué desde que apenas tenía 3 años y casi empezaba a comer, tenía que practicarle oral a su padre. Quería que reconociera que lo que le había hecho estaba mal y quería una disculpa. Pero tal y como bien dijo después, esa pregunta no tenía mucho sentido. Para él estaba más que justificado. En su mente enferma y por los motivos que fueran, para él ya eran suficientes. Y eso es algo que Brigitte jamás podría entender. Eric no entendía cómo su hija podía recordar con tanto lujo de detalles cosas que habían pasado cuando apenas sabía hablar, cuando no podía expresar lo que le estaba ocurriendo. Y como buen cobarde, lo negó todo. Le decía a su propia hija en su cara: «Bueno, nunca te peleé, por lo tanto, no estuvo mal. Soy tu padre y quería enseñarte a ser una buena mujer». Ella creía que el encuentro con su padre, que había ocurrido porque él le había pedido hablar con ella, fuera para cerrar heridas del pasado. Pero estaba equivocada.
Su padre había ido ahí para contarle que una hermana de Brigitte también había sido abusada tiempo atrás y que era culpa de Brigitte el que nadie lo hubiera sabido nunca. No solo su padre no se disculpaba, sino que la culpaba a ella de los abusos a su hermana. No podía más. Le gritaba diciéndole: «Sabes que lo que has hecho está mal». Y en un momento que el hombre dio un paso hacia ella para enfrentarse, la chica cogió un bote de spray y se la echó en los ojos a su progenitor. Empezó una pelea y los dos cayeron al suelo. La mesa se rompió. Brigitte había atendido cursos de seguridad personal y frente a un hombre con problemas de salud y una cierta edad, Brigitte ganó la partida. Su padre estaba inconsciente. Era hora de pensar rápido. Se le pasó su vida en un instante, como lo que dicen que ves antes de morir. Toda una vida de infelicidad que había empezado prácticamente desde su nacimiento en junio de 1981. Su madre Lucy ya había tenido 2 hijos con una pareja anterior y cuando conoció a Eric tuvo 4 más, entre ellos a Brigitte. Los dos habían emigrado de Liberia a Estados Unidos, donde Eric tenía varios negocios. Tenía una tienda de discos, un negocio de importación y exportación, una agencia de viajes, pero Eric nunca quiso a la pequeña Brigitte y siempre decía que no era su hija. La despreciaba. Pero vamos, que no solo a ella, sino a toda la familia, porque cuando la niña era muy pequeña, con apenas 2 añitos, su padre decidió abandonarlos y marcharse con otra mujer. Lucy se había quedado sola con 6 hijos y apenas podía subsistir. Se le juntó todo a la mujer porque poco tiempo después su abuelo falleció. Tuvo que viajar a su país natal, a Liberia, para acudir a su funeral. El problema no fue acudir, el problema fue que no pudo regresar. Al no tener la Green Card que te permite residir en Estados Unidos, Lucy no fue autorizada a salir de su país y regresar a por sus hijos. En otras fuentes aseguran que fue porque no tuvo dinero para la vuelta. A mí personalmente me suena todo a cuento chino. Veremos más adelante, pero no sabemos si esta señora ya sabía que si salía del país no iba a poder volver a entrar, que eso lo sabe cualquiera que resida ilegalmente en Estados Unidos, y si sales de un país, sales con dinero para volver. Y os menciono esto porque Lucy tiene lo suyo también. Quedaos con este dato. Sin poder regresar a Estados Unidos a por sus hijos, sin poder o sin querer, los 6 menores fueron de centro de acogida en centro de acogida. Su madre estaba en Liberia y su padre les había abandonado por otra mujer. No es la infancia que nadie desea para un niño. Después de un año dando tumbos, Eric decidió acoger a sus hijos ahora con su ya nueva esposa. Brigitte tenía 3 años para cuando se reunió con su padre de nuevo. Lejos de ser una idílica vida en familia, para la chica comenzó su verdadero tormento. Su padre empezó a abusar de ella, la tocaba, la obligaba a practicarle sexo oral. Brigitte no entendía si eso estaba bien o mal, aunque intuía que bueno no podía ser. Lo hacía a escondidas, la montaba en sus piernas a modo de trenecito y después comenzaba el horror. Cada vez que Eric la montaba en su regazo, temblaba de miedo. Era siempre lo mismo. Nunca estaba feliz. Era un hombre amargado y un borracho. Ponía la música muy alta y empezaba a bailar con sus hijos, todo desfasado. Los abusos se sucedieron durante 5 años. En 1990, cuando Brigitte aún no había cumplido los 9 años, su padre decidió regresar a Liberia por un tema de negocios. Lo que iba a ser un viaje corto se hizo eterno, tanto que la mujer de Eric le pidió el divorcio. Y con Eric en Liberia y una mujer que ya no era su madrastra, los 6 niños fueron enviados con familiares. Carlene, la hermana de Brigitte, fue enviada a Staten Island, mientras que Brigitte y el resto de sus hermanos fueron a Rhode Island con la abuela y la tía paterna. La abuela era igual o peor que el padre, que ahora sabemos de dónde le venían los genes a Eric. Era una abuela estricta y severa, castigadora, maltratadora y controladora. En lugar de ser una abuela cariñosa y desvivirse por sus nietos, les machacaba constantemente. A su corta edad, Brigitte no sabía lo que era el cariño. Lo sabía por cómo se quería con sus hermanos, pero ningún adulto le había dado lo que todo niño necesita, que es cariño y protección. En su caso, era todo lo contrario. Brigitte no abría la boca por si le caía alguna que otra leche, pero daba igual. Cualquier cosa era motivo para que su abuela saltara. Es lo que tiene la gente infeliz.
La mujer no solo la insultaba a ella, sino que también le caían unos cuantos descalificativos a Lucy, por ser una tal, una cual, por haber abandonado a sus hijos, en fin. Un día, mientras limpiaba unos platos, uno se le cayó y se rompió. Su abuela se descargó con ella, pero bien, usando un palo. Luego, para que nadie supiera lo que pasaba en casa, le decía que dijera en el colegio que se había caído con la bicicleta. Brigitte ya se estaba haciendo una adolescente y las cosas iban a peor. Al abandono de sus padres, los abuelos de la familia y los malos de su abuela, se le sumaron los abuelos de su primo. Después de misa y después de haber confesado sus pecados, el chico iba a casa de Brigitte a pecar de nuevo. Total, el contador de pecados lo tenía de nuevo a cero. Nada de lo que os cuente en esta historia es bonito. No hay ni un momento de tregua para esta chica que ahora, con 12 años, está viajando a Liberia a vivir con su madre de nuevo porque la abuela ya no los quiere en casa. Brigitte creía que el final de sus miserias estaban por llegar a su fin, tanto tiempo ansiando reencontrarse con su madre y recibir el cariño que nunca antes había recibido. Pero la felicidad no solo no había hecho más que comenzar, sino que se había vuelto a evaporar. Por un lado, su madre hizo caso omiso a las declaraciones de Brigitte sobre los abusos de Eric. Ni su madre ni el pastor donde acudían a misa hicieron nada a pesar de las súplicas y los lloros de la pequeña porque alguien la protegiera de él. Os estoy mintiendo. Sí hablaron con Eric, pero ya os habéis podido imaginar su respuesta, que su hija era una mentirosa, que era una fantasía y que eso jamás había pasado. Además, Eric tenía buenos puestos de trabajo y era un hombre bastante valorado en la comunidad. Y nadie se podría imaginar que detrás de ese personaje había un hombre, un monstruo en realidad. Que tampoco sé por qué tienen tantas dudas cuando el padre los había abandonado, se había ido con otra, pero bueno, supongo que serán mentalidades o falta de información por parte de la pequeña comunidad en la que viviera. Por otro lado, pocos meses después de volver a Liberia junto a su madre, Brigitte cogió la malaria. Lucy nunca fue a verla, ninguno de los 14 días que permaneció hospitalizada, ni ningún día después. Lucy, ahora sin la excusa de la Green Card, había vuelto a abandonar a sus hijos. Era 1996, Brigitte tenía 15 años y ni su padre ni su madre estaban presentes. Liberia atravesaba una guerra civil que había comenzado en 1989 y las cosas se empezaban a poner demasiado feas para Brigitte y sus hermanos en su país de origen. Su madre, esa que había estado ausente durante toda su vida, consiguió que tanto su hija como sus hermanos fueran llevados de nuevo a los Estados Unidos, donde estarían más a salvo, o más lejos, como queráis mirarlo. No todos los hermanos fueron. Una de sus hermanas se quedó con Eric, y antes de volver a Estados Unidos, otro intento de abuso de Eric. Fue un intento porque Brigitte se estaba haciendo mayor y ya podía enfrentarse a él. De regreso ahora en Estados Unidos, Brigitte pasó por varios centros de acogida y terminó con 17 años en un hogar para mujeres. Allí aprendió lo necesario para vivir sola, para empezar de nuevo, para tratar de empezar una vida bajo sus propios términos. Estamos ya en 2007. Brigitte vive sola. Ha encontrado un trabajo como vigilante de seguridad en el aeropuerto JFK de Nueva York y tenía su propio apartamento y nadie a quien darle explicaciones. Pero su pasado siempre estuvo muy presente. Tenía amigos, pero durante mucho tiempo estuvo sola. No sabía relacionarse con los demás. No le habían enseñado a hacerlo. Seguía sufriendo por dentro y en silencio los un padre alcohólico y una madre ausente. Bebía para olvidar y se refugiaba, como siempre, en la música. Le fue diagnosticado el síndrome de estrés postraumático, lo que le hacía revivir su pasado cada día, como el día de la marmota. En abril se tomó muchas pastillas, más de las que debería, y tuvo que ser ingresada por ello. Brigitte seguía sufriendo, y mucho. Su buena suerte se terminó cuando en junio de 2007 Eric se puso de nuevo en contacto con ella. Había regresado a los Estados Unidos porque estaba enfermo y necesitaba tratamiento médico. Quería verla. Su padre se estaba hospedando en casa de Carlin, la hermana de Brigitte, quien tenía además 2 niñas.
No es que Carlin tuviese la intención de acoger a su padre, pero para cuando su primo le avisó que iba con Eric desde el aeropuerto, le cogió desprevenida y no pudo decir que no. A pesar de que Brigitte no tenía ninguna intención de hacer las paces con su padre o siquiera saber nada de él, Carlin se empeñó en que arreglaran las cosas. Ya que su padre estaba allí, le pidió a su hermana que hiciera una introspección y, pues que supiera perdonar. Al fin y al cabo, el hombre estaba enfermo y nadie sabía el tiempo que le quedaba. A Brigitte se le pasó de todo por la cabeza. Lo que menos le apetecía en este momento de su vida era que su padre volviera a aparecer y con él los fantasmas del pasado. Ya había pasado por mucho y por fin era una chica independiente, con muchísimas secuelas debido a su infancia, pero independiente y con ganas de comerse el mundo. Que su padre volviera a su vida era como una bofetada del destino y una leche de realidad, una mala broma de la que solo quería despertar. No se le olvidaba que en Liberia había quedado una hermana que también sufría los abusos del padre y Brigitte sospechaba que Carlin, su otra hermana, también había sido víctima de su propio padre. Nunca lo hablaron, tal vez por vergüenza o por no querer remover eso que tanto dolía. La que más barreras ponía era Carlin. Si alguna vez Brigitte intentaba sacar el tema, Carlin se desviaba y terminaba hablando de otra cosa. Sí que habían vivido juntas las malas formas, sus borracheras, sus desprecios. De eso era bastante consciente. En este punto, Brigitte decidió que iría a la cena organizada por Carlin, donde Eric tenía intenciones de pedirles perdón por esos años de malas formas, o al menos eso era lo que ella creía. Brigitte se hizo las más de 2 horas de viaje que había desde su casa hasta Staten Island, que era donde residía su hermana con sus hijas y ahora su padre. Era miércoles 25 de julio. La situación fue incómoda, al menos para Brigitte. Eric, ahora más mayor y más gordo, estaba frente a ella. Tantos recuerdos imborrables, tanta oscuridad. Brigitte respiró hondo. Su padre le entregó su tarjeta de empresa y pidió verla a solas. Quería hablar con ella, pero la joven de ahora 26 años no tenía muchas intenciones de hablar con este señor. Era todo demasiado doloroso, pero lo fue aún más la escena con la que se encontró. Su sobrina de 8 años estaba jugando en el regazo de Eric, de la misma forma que lo hacía con ella antes de que fuera llevada a su habitación a seguir jugando con él. Y pongo jugando entre comillas. Revivió todo. De pronto se vio de pequeña sintiendo el aliento de su padre sobre ella, haciendo cosas que no eran apropiadas para una niña de su edad. Se vio a ella y vio a su sobrina, y cuando se enteró de que su padre quería llevarse a sus nietas a Liberia, la rabia se apoderó de ella, y por eso acordó verse con su padre a solas el sábado 28 de julio. Hago un alto en el camino para comentaros que la tarde que regresó de casa de Carlin, Brigitte cogió una cámara de vídeo, se sentó y le dio a grabar. Vale, probando ahora. Mi nombre es Brigitte Harris y esta es la historia de mi vida, dijo, y continuó. Bueno, no toda, obviamente. Llevaría demasiado tiempo, solo un resumen de los motivos de por qué hago lo que estoy a punto de hacer, por qué siento que tengo que hacerlo, por qué hay que hacerlo y por qué he esperado tanto tiempo. Y después ya podréis juzgarme. Antes de hacerlo, necesitáis saber toda la historia. Es todo lo que os pido. Era un mensaje de despedida. Brigitte quería terminar con todo. Eso es lo que aseguró tiempo después. No tenemos muy claro qué pasó para que ese día no tomara finalmente la decisión. O sí, y puede ser que ese fuera el momento en el que lo premeditó todo. Según palabras de Brigitte, no le tenía miedo. Quería que confesara todo lo que le había hecho a ella y a sus hermanas toda una vida. Quería que reconociera sus pecados ante ella y le pidiera perdón. Se preparó además, recopiló un montón de documentos psicológicos y psiquiátricos de los efectos de los abusos en menores para que fuera consciente del daño que eso ocasionaba. Pero ya os digo que razonar con un enfermo es complicado y Brigitte no lo iba a tener nada fácil con Eric. Su padre llegó poco después del mediodía y empezaron a discutir. En este momento, Brigitte le tenía inconsciente en el suelo mientras repasaba mentalmente toda su vida. No había tiempo que perder.
Cogió unas esposas que asegura que compró después de una recomendación de unas amigas al trabajar como vigilante de seguridad. Después de esposarle, vio que a su padre le costaba respirar. Intentó reanimarle lanzándole un vaso de agua a la cara y le gritaba: «¡Eric! ¡Eric!». Aquí, perdonadme, pero hay cosas que no me encajan. Primero, que si quieres reanimar a alguien, no le esposas. Y segundo, que si te pones a gritar su nombre, lo que cuenta después no entra en la ecuación. O al menos yo no le encuentro sentido. Aseguró que cogió una toalla y se la introdujo en la boca a su padre para amortiguar sus gritos en caso de despertarse. Se la sujetó con cinta aislante. Si no quieres que grite, ¿por qué gritas tú? Y si ves que le cuesta respirar, ¿por qué le metes una toalla en la boca? No sé. Quiero entender su testimonio, pero no llega a cuadrar del todo. Todo pasó tan deprisa que tal vez su cabeza iba a mil. No sé. Después de amordazarle, le hizo unos agujeros a la toalla para que el hombre pudiera respirar. O que lo hiciera un poco, porque con 3 agujeros me contaréis. Le bajó los pantalones y la ropa interior y cogió unas tijeras. Viendo que no cumplían su función, cogió un bisturí que había comprado poco tiempo antes. Y me pregunto, ¿para qué quería una vigilante de aeropuerto comprar un bisturí? Unas esposas, todavía lo puedo entender, ¿no? Pero un bisturí, pues ese bisturí fue lo único que necesitó. Le presionó la tráquea con la rodilla para que se quedara quieto. Y perdonad que sea tan pesada aquí, pero si te preocupa que no pueda respirar, no le pones una rodilla en la garganta y además el hombre estaba desmayado. ¿Por qué ponía tanto empeño en que no se moviera? Pues muy sencillo, porque creía, o esto aseguró, que la amputación sería algo más complicada. Pero no. Con un solo corte, rápido y preciso, Eric perdió su miembro. Ahora ya sí se había despertado. El dolor era insoportable. A Brigitte le sorprendió que no hubiera mucha sangre. Pensaba que la escena sería algo más dantesca, pero no lo fue. Sabía que si dejaba el miembro ahí se lo podrían reconstruir. Había leído la historia de Lorena Bobbitt, una mujer estadounidense que, harta de los abusos de su marido John, decidió amputar su miembro mientras dormía. A John se lo pudieron reconstruir y, de hecho, tiempo después intentaría éxito en la industria pornográfica. Su caso le dio la fama. Brigitte quería deshacerse de ello y por eso encendió el gas de la cocina de su casa. Inmediatamente, después de poner el miembro en el fuego, lo apagó. Lo envolvió en una toalla y llamó al 911, pero inmediatamente colgó. Tras llevarse el gas pimienta con el que había rociado a su padre, el bisturí y las tijeras, salió de casa y entonces volvió a llamar. En algunos sitios he leído también que se guardó unas pastillas, pero no sé si estas habían sido usadas para adormecer a su padre o por qué decidió guardárselas en la mochila junto al resto de evidencias, lo que para mí sí que cambiaría algo el cuento. Mientras se alejaba de la escena fue cuando se sintió más segura para llamar a emergencias y pedir una ambulancia para su padre y colgar de nuevo la llamada. La policía y la ambulancia llegaron al apartamento y se encontraron con Eric, un hombre de raza negra de unos 55 años y casi 100 kilos de peso, tirado en el suelo con los pantalones y la ropa interior a la altura de las rodillas. Estaba amordazado y esposado. Eric estaba muerto para cuando le encontraron. Al no haber mucha sangre, tardaron en darse cuenta de que le habían seccionado el miembro. Otra cosa que tampoco entiendo, si el hombre estaba tirado desnudo de cintura para abajo y aunque hubiera poca sangre, digo yo que algo habría. Pero vamos, yo no estaba en la escena, no lo vi y tampoco puedo asegurar más. Es lo que hemos sacado de las declaraciones de los que estuvieron allí. Sorprendentemente, Eric no había muerto de sangre, sino que lo había hecho. La toalla que le había introducido Brigitte se había desplazado, bloqueando las fosas nasales e impidiendo la entrada de oxígeno a sus pulmones. En la escena encontraron 2 notas. Una decía: «Me destrozó la vida», y la otra: «Al principio me culpaba a mí misma, ahora sé que no es mi culpa». La oficial que había atendido la llamada de Brigitte volvió a llamarla para pedirle que por favor se acercara hasta la comisaría, aparte de confirmar con ella que el fallecido Eric Goodrich era efectivamente su padre. Por un momento sintió miedo. En Liberia no podía ir a las autoridades a contar el abuso que sufría y bueno, a pesar de haberlo hecho, no le habían hecho ni caso y ser una mujer de color en Nueva York tampoco era fácil. La policía la esperaba y estaba a tan solo una manzana.
Antes de entrar llamó a Carlene y le contó lo que había sucedido. Su hermana le pidió que no fuera a la policía, sabía que si lo hacía la iban a detener para siempre y jamás volverían a estar juntas. A Carlene también se le pasó toda su infancia por la cabeza. Había sido víctima de Eric y a pesar de no haber afrontado nunca el tema con su hermana, era muy consciente de lo que pasaba en su familia. Pasó por delante de la comisaría y cuando llegó a una zona de la playa tiró el miembro de su padre. Nunca se encontró. Carlene dejó lo que estaba haciendo y acto seguido se reunió con su hermana. Brigitte estaba mal, muy mal, temblaba y lloraba. Carlene le cogió de la mano para descubrir que estaba cubierta de sangre y entonces fue ella la que llamó al 911. Brigitte fue ingresada en un centro psiquiátrico durante 3 semanas y después fue detenida. Su hermana fue su protectora. Declaró a la televisión que ambas habían sufrido los abusos de Eric. Carlene nunca había querido hablar del tema, pero esta vez tenía que hacerlo para proteger a Brigitte. Todos los hermanos en realidad lo sabían. Fue una situación dura y muy difícil. El mundo ya conocía la historia de estas hermanas, pero no todos estuvieron de su parte. Hubo miembros de su familia que renegaron de ella. Entendían que antes de haber hecho lo que hizo, había tenido muchas oportunidades de denunciarlo y que no lo había hecho porque no había querido. Su juicio se llevó a cabo en septiembre de 2009. Reconoció que se había informado de la historia de los Bobbitt, que su único fin era quitarle a su padre eso que tanto mal le hizo a ella y a sus hermanas, que no lo pensó y que no quería quitarle la vida. Sin embargo, el fiscal entendía que no había sido un acto de locura transitoria y que Brigitte lo tenía premeditado. El jurado finalmente la encontró culpable de homicidio involuntario en 2º grado. El hecho de que hubiera llamado al 911 para pedir ayuda les hacía entender que nunca tuvo la intención de acabar con su vida. Miembros del jurado le pidieron al juez que la dejara en libertad y que no la condenara a pena de prisión. Entendían que con los 2 años que había estado recluida ya era más que suficiente. Sin embargo, el juez la condenó a una pena de prisión de 5 a 15 años. Contando el tiempo que ya había estado encarcelada, con 2 años más de prisión podría pedir la libertad condicional. Se abrió un debate público y fueron muchas las voces que se pronunciaron en contra de la sentencia. Brigitte estuvo finalmente en la cárcel 3 años más y salió libre a finales de agosto de 2012. Ha trabajado para ayudar a las víctimas de abusos y quiere dedicarse a la cocina. Tiene un GoFundMe para montar su propio food truck. Hasta la fecha, las donaciones siguen abiertas. Lleva recaudados más de $18.000. Os dejo el enlace por si queréis echarle un vistazo. También os voy a dejar otro enlace a una entrevista que le concedió una youtuber hace casi un año. Está totalmente en inglés para los que queráis conocer su propia versión. Y este ha sido el caso de Brigitte Harris y de cómo acabó con la vida de Eric Goodrich, un padre del que nunca conoció el cariño, sino más bien todo lo contrario. ¿Qué creéis vosotros? ¿Fue la madre tan negligente como el padre? ¿Que Lucy abandonó a sus hijos con la excusa de no poder volver a Estados Unidos? ¿Creéis que Brigitte lo tenía premeditado? No sé, el mensaje grabado a modo de despedida contando todo tan solo 3 días antes de que ocurrieran los hechos, que hubiera unas esposas en casa, un bisturí. ¿Creéis que la sentencia fue justa? ¿Se merecía más? ¿Menos? Dejadme vuestras opiniones en la sección de comentarios. Si alguien es víctima de malos tratos, tiene a su disposición los teléfonos del menor, el de las víctimas de violencia de género. Hay ayudas en cada uno de los países desde donde me escucháis. Buscad ayuda lo antes posible, por favor. Hoy no me marcho sin recordar a Toñi, Miriam y Desiree, las niñas de Alcácer que fueron secuestradas y asesinadas hoy hace 31 años. Los que teníamos aproximadamente su edad sabemos lo que fue aquello. Descansen en paz. Gracias a mis miembros de Patreon, Rusel Ferrer y Sumi. Gracias por vuestra colaboración de corazón. Y nada más por hoy. El viernes volvemos con un exclusivo para miembros de iVoox Plus y mecenas de iVoox y Patreon. Al resto nos escuchamos el lunes que viene. Un beso a todos.